Bienvenidos al cuarto capítulo de la serie Cruzando el Amazonas y recorriendo las tres Guyanas: Guyana, Surinam, Guyana Francesa y el norte de Brasil. Esta vez les contaremos cómo ir desde Brasil a Guyana, viajar desde Manaus, ciudad más grande del Amazonas, a Georgetown, capital de Guyana, pasando por Boa Vista. Solo entre Manaus y Georgetown hay más de 1.400 kilómetros. Pueden viajar por bus o avión. En este caso elegimos el bus porque es más barato. Tiene un costo aproximado de 250 reales, $50 por persona. Esto lo vimos en internet. Pero al llegar a la terminal rodoviario de Manaus, pueden preguntar en varias agencias antes de comprar. Nosotros logramos encontrar un bus por 180 reales, unos $35 por persona. Entre Manaus y Boa Vista existe una distancia de 740 kilómetros. Salimos de Manaus a las 7:30 p.m. y llegamos a Boa Vista a las 8 a.m. El viaje en bus fue súper cómodo, fueron aproximadamente 12 horas de trayecto. El bus tiene asientos semicama, baño, agua y wifi. Al llegar a Boa Vista debes buscar otro bus que te lleve hasta la frontera Brasil-Guyana. Este se llama Bonfim por el lado brasileño y Letén por el lado guyanés. Pero al llegar allí encontramos que solo salían hasta las 2 de la tarde. Así que después de un viaje en bus por 12 horas debíamos esperar mucho más. Debimos esperar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde que saliera el bus hasta la frontera. A las 2 salió este bus, que tiene un costo de 40 reales, unos $8 aproximadamente por persona. Este viaje es más corto, dura un poco menos de 2 horas. Y somos apenas 4 personas en todo el bus, que vamos para Bonfim, la frontera con la Guyana. Y hasta acá todo parecía tranquilo. Ahora nos queda llegar a la frontera, sellar nuestros pasaportes, Ya saliendo de Boa Vista, llegar a la ciudad de Letén, que es la primera ciudad de Guyana, y averiguar cómo podemos ir a la capital, Georgetown. Al llegar a Bonfim, deben bajarse en la segunda parada, que te dejarán el puesto fronterizo para sellar su pasaporte en la Policía Federal de Brasil. Y más adelante encontrarás la migración de Guyana. Al salir de migración de Brasil comenzó nuestro drama: estafas y más intentos de estafa. Cuando salgan de migración de Brasil deben tener mucho cuidado porque hay varios taxistas que van a querer llevarte. Pero caímos de nuevo en nuestro típico error y fue no preguntar el precio antes de subirnos al taxi. Nos cobraron 80 reales, aproximadamente unos $16 por un traslado de 5 minutos. No conforme con eso, cuando nos dejó en el bus que nos llevaría a Georgetown, el taxista bajó más rápido que yo, pero me bajé raudamente sabiendo los antecedentes de nuestro amigo y no me equivoqué, porque llegamos al mismo tiempo, al mesón, y le preguntó en inglés a la cajera: ¿cierto que el pasaje cuesta $16.000 guyanenses? Menos mal sé inglés y además averiguó el precio antes, que estaban en $14.000 guyanenses, que son ya bastante para mi bolsillo. Como yo sabía que eran $14.000 guyanenses, dije que solo estaba dispuesta a pagar eso, y en eso quedó. Después de esa trágica historia, a las 6 de la tarde nos subimos por fin a la minivan. Todo es muy desorganizado y tarda en salir porque recoge varios productos en diferentes partes de Letén. Con decirte que dimos vueltas por Letén por más de 2 horas sin avanzar un solo kilómetro hasta Georgetown. Como a las 11 de la noche parqueó en un lugar en el que debíamos dormir. Aclaro, dormir pero en la minivan. El ferry solo funciona de 6 a.m. a 6 p.m. Tendríamos que esperar hasta las 6 de la mañana para continuar el viaje. A las 4:30 de la madrugada inició de nuevo nuestro viaje. Ten a mano tu pasaporte, pues se pasan por varias casetas en las que debes mostrar el pasaporte sellado. Y a las 6 de la mañana llegamos donde está el ferry para cruzar el río Esequibo. El tiempo en el ferry es de apenas unos 10 minutos. Cuento aparte fue nuestro conductor.
Nuestro amigo estaba loco. Lamento por el dueño de ese minivan, porque la destrozó. Durante el camino, el conductor tomó cerveza, se fue rapidísimo y jugó a hacer drifting por la maltrecha carretera. Ese bus perdió la mitad de su vida útil en el viaje, sin importarle que hubieran 2 bebés en la minivan, que si no te gusta la música fuerte, estás jodido. Todo el viaje con el volumen a full, escuchando las canciones de moda. Debo confesar que nada de lo anterior me molesta, solo me da lástima quién sea el dueño de la minivan, que ya debe haber gastado un dineral en los repuestos. Lo anterior, sumado al increíble paisaje, hace que nunca te aburras en el viaje, por más que sean más de 12 horas. Todo hace parte del paseo. Y eso que nosotros tuvimos suerte que puso aire acondicionado, porque iban otros minibuses delante de nosotros que iban con la ventana abierta por tremendo camino de tierra. Cada vez que nos los encontrábamos eran con el pelo naranja y toda la ropa sucia de toda la tierra que estaban tragando. El camino es de tierra, malísimo, no recomendable para autos pequeños. Salimos el día anterior a las 6 de la tarde y llegamos a Georgetown aproximadamente a las 4 de la tarde del siguiente día. Al llegar a Georgetown hay muchos controles policiales. Hoy es un día festivo y como hay mucho borracho, hay mucho policía en las calles, nos cuenta nuestro también borracho conductor. Nuestro conductor, conociendo el entorno y la ciudad y cómo se maneja esto por debajo, lleva unos billetes que se los pasa a la policía y podemos continuar nuestro viaje hacia la ciudad de Georgetown. Este viaje fue una tremenda aventura. Espera nuestro próximo video de nuestra impresión acerca de Georgetown. No vas a creer que existe un país así en Sudamérica. ¡Nos vemos!